Me genera dudas, bueno, saber si este Consejo de Atención y Protección efectivamente se encuentra integrado, atendiendo a que de conformidad con el 162, pues está presidido por el director general del instituto. Y si todavía no ha sido nombrado el director general, ¿cómo puede estar conformada este consejo? En realidad es por el plazo que le fija la norma. Si mira, hay un artículo más abajo que le da 6 meses. Ajá. Ajá. Sí, puede pasar lo mismo que con Amigua, con la Autoridad Migratoria Nacional. Y ahí es, insisto, donde nos entra la duda y tal vez el papel de la PDH puede apoyar en esto, es porque, según yo entendemos, algunos que estamos aquí, ya existe el instituto. Y hay un director del instituto, ¿sí? Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Entonces, si ya existe es porque fue nombrado, ¿sí? Y entonces habría que identificar si esto es así, ver estas dinámicas, porque entonces si ya está nombrado ya se puede constituir el Consejo de Atención y Protección en esa línea. Yo creo que más que las personas o la burocracia institucional o el marco orgánico institucional, es el tema de visión. O sea, yo creo que mucha de la institucionalidad hoy podría apoyar muchísimo en el tema por ejemplo, el contexto que tenemos ahorita, con un marco de visión de derechos que nos da el Código de Migración, sin necesidad de tener toda la estructura orgánica conformada. O sea, el tema de asistencia humanitaria, yo no creo que sea, requiere más una voluntad de respeto de derechos humanos en este marco, ¿no? Y de ir generando estas acciones en concreto, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Sí, solo para completar la información respecto al Consejo de Atención y Protección, inició el proceso en el tiempo establecido. Lo que no es avanzado en la concretación de los procedimientos a aplicar, ya que se inició con la agenda de trabajo. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha estado participando en las mesas de trabajo, pero el problema principal es el que Estuardo precisamente plantea. Quien dirige y convoca al Consejo es el director del Instituto Guatemalteco de Migración. Y la pregunta que nos hemos hecho con los compañeros que hemos estado dándole seguimiento a la situación de la caravana es: ¿dónde está el director del Instituto Guatemalteco de Migración? Si en sus funciones está dirigir y dar las directrices en relación a la situación actual, pero no se le ve, y sí está nombrado. Cuando buscamos en los medios o en todo lo relacionado al instituto, ya la página dice Instituto Guatemalteco de Migración, el director en sus actividades se presenta como director del Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces hay una serie de acciones relacionadas con la función del instituto, pero en materia de protección no se han pronunciado, que es la situación más preocupante en este momento. La enfrentamos en una institucionalidad muy precaria. Primero porque pues, es de reciente desarrollo el código, y luego la institucionalidad está en fase de transición en cuanto se crea el instituto y todo lo que ello conlleva, más el cese de funciones de la Dirección General de Migración. Como vimos en el marco institucional, hay una serie de instituciones que están involucradas con la atención y protección a la población migrante. Y de acuerdo a la experiencia e información generada de la institución, esa ausencia de instituciones en esta crisis en particular. No sé si desde las agencias de Naciones Unidas podrían compartirnos cómo han visto ustedes la respuesta tal vez de algunas que están involucradas, y cuál es su percepción en cuanto a cómo se está enfrentando esta cuestión y qué sería necesario compartir para observar de forma más puntual dentro de lo que es el enfoque de derechos humanos.
Gracias, Adela. Si quieres, lo que podemos hacer con esa pregunta es que continuamos con las presentaciones y damos un poco el análisis de los otros temas, y esa va a ser como, si quieres, la pregunta que vamos a terminar, nos va a ayudar un poco este análisis para terminar respondiéndote justamente a eso. Entonces le doy la palabra a mi colega Ana Garita de ONU Mujeres para introducir el siguiente tema. ¿Podríamos jalar esa mesita de ahí para poner mi combo? Ay, qué frío está haciendo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, a la señora viceprocuradora y a todos los colegas de la Procuraduría, decirles que es un gran gusto estar acá y un honor, porque ante la pregunta de la compañera, finalmente, decirles que yo estuve la semana pasada en Tecumumán directamente, viendo el actuar de las diferentes instituciones ahí presentes, y quiero decirles la gran diferencia que significó la presencia del procurador el domingo en la mañana como una autoridad que realmente se ocupó, se interesó, se ocupó, se preocupó de los temas fundamentales sobre derechos humanos que estaban sufriendo las personas ahí en este lugar. Entonces, para decirles que afortunadamente Guatemala tiene una institucionalidad como ustedes, que permite, a pesar de los grandes vacíos, comenzar a pensar en que se puede avanzar. Yo quisiera hacer una vinculación de la institucionalidad, ¿verdad? En términos qué institucionalidad tenemos y qué normativa tenemos, con un tema que me parece importante, y es el tema de los principios rectores, de lo que tiene que ver con el derecho migratorio y la aplicación del derecho migratorio. Como ustedes saben muy bien, cualquier legislación o cualquier ley o cualquier norma jurídica en Guatemala, para ser aplicada, debe aplicarse desde una perspectiva integral, desde una perspectiva que en primer lugar es, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política, requiere de un enfoque de derechos, ¿verdad? Como dice el artículo 44, y que desde el punto de vista del artículo 46 de la Constitución Política obliga en todo caso a que nuestra interpretación y aplicación de la ley en materia de derechos humanos siempre es aplicable el derecho internacional en relación incluso a la misma legislación nacional. Aquí yo ya no me recuerdo si la Corte de Constitucionalidad ha avanzado en este sentido, ustedes me dirán, pero por lo menos sí se reconoce la primacía del derecho internacional sobre la legislación ordinaria. Creo que todavía no hay una disposición sobre la propia legislación, sobre la propia Constitución política, ¿no? Pero esto nos ayuda muchísimo a plantear la necesidad de… No hay. Así ya hay. Entonces, sobre la propia Constitución política también es aplicarle… exactamente, por el bloque de constitucionalidad y el bloque de también la aplicación del principio de control de convencionalidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es necesario integrar los diferentes principios que se establecen. Realmente, el propio Código Migratorio, a partir del artículo 170, que ahora que Estuardo fue tan amable de entregarnos el código, nos establece realmente esta necesidad de interrelacionar todos los convenios, los diferentes convenios e instrumentos internacionales. Bueno, ustedes que son especialistas en la materia saben perfectamente que no se puede ver un estatuto o un instrumento de una forma única, sino que se tiene que integrar al resto de la normativa internacional, y esto en materia… Nosotros que nos corresponde ver materia de derechos de las mujeres, pero también sucede lo mismo con derechos de los niños, etcétera. Este es todo un ejercicio realmente importante para hacer precisamente en el tema de la aplicación y de la interpretación de la ley. Entonces, el artículo 170 del Código Migratorio, si ustedes ven, tiene 12 incisos. 12 incisos en los que cada uno de ellos… 170, ¿verdad? En los que se establecen los principios y que cada uno de ellos va desarrollando los principios.
Reitero decir que estos principios se vinculan cada uno con convenios internacionales, con jurisprudencia internacional también y también con doctrina de carácter internacional, como pueden ser las resoluciones de no solamente de la Corte Interamericana, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Entonces tenemos el artículo, el inciso 1, si alguien quisiera leerlo, por favor. A ver, usted, sí. Interés superior del niño. Las decisiones deben garantizar el cumplimiento estricto de este principio. Es necesario que la autoridad realice una determinación del interés superior del niño, niña o adolescente, lo cual exige una evaluación clara y a fondo de la identidad del niño, niña o adolescente migrante no acompañado o separado de su familia, en particular de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, y en efecto determine las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección. En caso de imposibilidad de establecer la minoría de edad o exista duda razonable sobre su edad o de la veracidad de sus documentos, se permitirá la minoría de edad. Sí. Acuérdense que en relación a la protección de la niñez siempre se presume, ¿verdad?, la minoridad. En realidad, sí, en la mayoría de las crisis migratorias, o más bien de estos eventos, la presencia de niños y niñas y adolescentes es sumamente evidente y cada vez lo vemos con muchísimo más fuerza, como es en este caso, precisamente porque las razones de la migración, entre otras causas, está precisamente en el peligro de las familias, o salen las familias de su lugar por el peligro de que los niños sean reclutados por pandillas o por maras. Precisamente este es el caso de lugares como Honduras y El Salvador, que muchas de estas familias huyen por estas razones. Y quienes son realmente objeto de este peligro son los niños y las niñas y las adolescentes, porque están en la edad de alguna manera de fácil reclutamiento, de mucha exposición y vulnerabilidad. El otro principio, si alguien lo puede leer, el número 2. No discriminación. Los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias no deben de ser discriminados por su situación de no acompañados o separados de su familia, por su estatuto de refugiados, solicitantes del estatuto de refugiado, ¿sí?, asilado político o condición migratoria, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico o condición sexual. Este principio incluye la diferenciación fundada en la diversidad de necesidades de protección, como la asociada a la edad, la diversidad sexual y el género. Aquí también está el principio que se aplica en términos generales, derecho migratorio, el principio de la reunificación de la unidad familiar, y que realmente es fundamental porque en estos casos, pues como sabemos, aparece ya sea que emigren solos o que en el proceso de desplazamiento pierdan a sus familias. El otro principio es el de el de comunicación y preservación de relaciones personales y contactos directos entre los niños y los padres. Si no lo lee, por favor. Faltó el 3, perdón, si me puede leer el 3 y el 4 que tienen. Número 3. Unidad familiar y derecho a la reunificación familiar. Las autoridades deben procurar por todos los medios que el niño, niña, adolescente, migrante no acompañado o separado de su familia se reúna con su mamá o papá, ambos padres o tutor o quien ejerce la guardia y custodia, ya sea en el país receptor, el de origen o procedencia, salvo cuando el interés superior requiera prolongar la separación. Por este principio se favorece la no separación de hermanos o parientes. Número 4. Comunicación y preservación de relaciones personales y contactos directos entre los niños y padres. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer el paradero de sus parientes, en especial de la madre, padre y hermanos. Este principio incluye el derecho de localización de padre, madre o familiares
y facilitar su comunicación en el país de origen o en el país receptor. Bueno, número 5. No violencia y trato digno. Se debe proteger la dignidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial de los no acompañados, velando porque no sean sometidos a condiciones contrarias a su integridad personal, como las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En realidad hay un énfasis sumamente amplio con relación a la protección de los niños, que después el otro es también sobre protección y seguridad. También está el principio de legalidad y debido proceso, que si nos lo puede leer, por favor. Este realmente es importante y que tiene que ver con la actuación de la institucionalidad vinculada al proceso. Legalidad y debido proceso. Toda decisión que se tome sobre el estatus de los niños, niñas y adolescentes, en especial los no acompañados y separados, debe ser en pleno respeto del derecho de defensa y debido proceso. Esto realmente es importante porque la institucionalidad, por supuesto que debe estar, como sabemos, la autoridad pública debe estar sometida al principio de legalidad y al debido proceso, pero también en el caso de las mujeres y de los niños se aplica lo que la jurisprudencia internacional, sobre todo regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado, que es el principio de debida diligencia. ¿Alguien se recuerda qué es el principio de debida diligencia? Que es, digamos, que complementa el principio del debido proceso. ¿Alguien recuerda cuál es el principio de debida diligencia que complementaría este inciso 7? En realidad de lo que se trata es del reconocimiento que los niños y las niñas y las mujeres, cuando son víctimas de situaciones de violencia, de discriminación, en situaciones críticas, requieren de un tratamiento especial. Por ejemplo, en muchos casos, las mujeres, los niños y las niñas sufren violencia, sufren situaciones de agresión sexual en los mismos lugares de refugio. Por ejemplo, realizados tanto por las autoridades, puede suceder, como por otras personas que están también en situación de refugio. Esta investigación, cuando las personas deciden denunciarlas, esta investigación requiere de especiales medidas para proteger a la víctima y no revictimizarla en el proceso de denuncia, en el proceso de investigación de los daños causados y en el proceso posteriormente de sanción. Por ejemplo, un tema de debida diligencia es que las autoridades migratorias cuenten con personal capacitado para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual, ya sea en el lugar de donde vienen, ya sea en el lugar del desplazamiento o del refugio, o en cualquier momento del desplazamiento, que cuenten con un personal especializado, ojalá mujeres, con las que puedan conversar sobre y hablar con tranquilidad sobre estos temas y no sean revictimizadas. La debida diligencia es, lo que ha dicho la Corte, es un principio de medio, en realidad, como medidas para que las personas puedan alcanzar y llegar a obtener justicia por los casos, por las denuncias que ellos presentan. Eso es muy importante porque normalmente las instituciones no tienen estas precauciones a la hora de recoger las denuncias. El principio número 8, por favor. Sí, ya lo leyó usted. En la confidencialidad de los registros y protección de la vida privada. Se debe procurar no poner en peligro la información sensible y la identidad del niño, niña o adolescente, ni la de su familia. Su difusión por medios está restringida, salvo cuando prevalezca el interés superior del niño,
niña o adolescente para encontrar a sus familiares o procurar la reunificación familiar. Las autoridades deben proteger el carácter confidencial de la información de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y sus familias. Se garantizará que la información recabada e intercambiada con la finalidad de protección de la niñez no sea utilizada para otros fines. Sí, en general estos artículos se refieren, como dijimos anteriormente, a la protección de la integridad personal, de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de migración. Pero además de estos que establece, y que ahí podemos seguir leyendo, pero que por razones de tiempo no vamos a leer, se integran a otros principios, como por ejemplo es el principio de la buena fe. O sea, todo este código de migración se debe interpretar en el sentido de que el Estado de Guatemala decidió definitivamente por su propia voluntad, utilizando el principio de soberanía, incorporar aplicar todos estos principios desde la lógica de la buena fe. O sea, no nos vamos a hacer de alguna manera trampa en la aplicación del código. Además, siempre estaríamos utilizando el principio del promigrante, es decir, en situaciones difíciles, en las situaciones complicadas, siempre se tiene que resolver, o sea, se tiene que interpretar la ley a favor del migrante, la no discriminación y el principio de igualdad, y por supuesto la incorporación del enfoque de género a situaciones específicas. El artículo, van a ver ustedes que el artículo 13, el artículo 38 y el artículo 71, inciso C del Código del Migrante, ya ahora no del Código Migratorio, no lo vamos a poder leer, pero estos son los artículos que se refieren a la especificidad directamente de género. Es decir, cómo se le debe dar una atención especial a las mujeres migrantes en condiciones de igualdad con respecto a los hombres, pero también considerando sus situaciones específicas. Mujeres embarazadas, mujeres lactantes, mujeres cuidadoras o que tienen que cuidar, muchas veces les corresponde a las mujeres cuidar a los niños, a personas enfermas, a personas mayores de edad, y en todo este proceso, en este desplazamiento, ellas además asumen esta responsabilidad. Por eso las mujeres dentro de estos procesos requieren de una protección especial. Pero además, y con eso termino, requieren de una protección especial porque normalmente vienen saliendo de sus lugares de origen precisamente por una situación de violencia contra ellas, que puede ser incluso de violencia intrafamiliar que no ha sido resuelta y son perseguidas, de violencia comunitaria, como les decía anteriormente, el caso de las pandillas, el caso de las maras, y posteriormente también sufren durante el desplazamiento todas estas posibilidades de que sus propios compañeros de caravana, de migración, etcétera, las violenten, las agredan, pero también los funcionarios estatales, también las personas que llegan a dar servicios, ONGs, etcétera, y de todo esto el Estado es garante, debe convertirse en el garante de protección a las mujeres en situaciones particulares. Y también recordar que, por ejemplo, lo que hemos visto en la caravana de migrantes, una gran cantidad de mujeres vienen conduciendo su propia familia, son hogares monoparentales que además tampoco forman parte de los comités de control o de los comités de organización que se hacen entre los migrantes, normalmente son excluidas porque son los hombres los que asumen estas estos puestos, digamos, de comités internos que se hacen, también muchas veces quedan excluidas del alimento, del agua, de una serie de recursos para cumplir sus necesidades básicas y requiere de una vigilancia permanente de la autoridad migratoria. No se pueden tratar como población que está criminalizada y utilizarlos en términos de encerrarlos en algún lugar, hacer una separación conforme a su condición
y por supuesto que esto requiere de una institucionalidad particular. Solo para comentarles que la experiencia que tuvimos la semana pasada es que en los albergues que se habían de la iglesia en el municipio, se habían detectado situaciones de violencia a los hombres migrantes que estaban en el propio albergue contra las mujeres y las niñas, lo cual hizo que se tomara la decisión, sobre todo por otras iglesias que estaban dando el apoyo, a que se hiciesen albergues solo para niñas, niños y mujeres, ¿verdad? De tal manera que es un poco discriminatorio, por otra parte, con respecto a los hombres, pero sí, definitivamente había que tomar algunas medidas rápidas de protección a las niñas, niños y mujeres. Y la otra cosa que también vimos que es preocupante, porque no había actividad ni acción de las autoridades del lugar, es una gran cantidad de personas que circulaban alrededor del parque invitando a las familias donde habían mujeres solas y con niñas adolescentes a que fueran a un albergue particular que nadie conocía, no sabía dónde las estaban llevando a pasar la noche, y creíamos que podrían ser estructuras criminales, de crimen organizado ya vinculadas, ya ubicados ahí, que estaban tratando de reclutar a nivel forzoso, bueno, primero a un nivel no forzoso, pero luego se podría convertir en esto a las niñas y mujeres que estaban en el parque, absolutamente vulnerables, incluso las que van a los albergues. Pero bueno, sobre esto podríamos hablar un poco más por todas las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra en esta población, pero lo que queríamos llamar la atención era que el código establece principios generales que si no los establece están en los convenios internacionales y que es obligación de la institucionalidad nacional aplicarlos en un sentido integral, interseccional y de manera coherente y eficiente. Muchas gracias. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.